Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. En el día de hoy les hablaremos de la actividad 3, contribuciones de la neuropsicología a la educación, presentado por Claudia Patricia León Rueda y Betty Joana Pérez Castelblanco, en el curso de especialización en neuropsicología de la educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para empezar hablaremos sobre las contribuciones a la neuropsicología cognitiva. En la actualidad, la neuropsicología cognitiva comienza a formar parte del estudio de cualquier trastorno que afecta a la mente y evidentemente esto es debido a un cambio de paradigma conceptual, ¿no? Por decir, en las últimas décadas del siglo pasado hemos comenzado a comprender que el cerebro y mente es lo mismo, es decir, que todo proceso mental es debido a la actividad cerebral y que toda actividad cerebral produce procesos mentales. Por lo tanto, que las contribuciones de la neuropsicología cognitiva han sido fundamentales para comprender cómo el cerebro y la mente interactúan en procesamientos de la información y el comportamiento humano. Esta disciplina ha proporcionado una base sólida para entender cómo las funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje, la percepción y la atención están relacionadas con las estructuras cerebrales específicas. A través de técnicas avanzadas de la neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, los neuropsicólogos han podido mapear y visualizar áreas del cerebro implicadas en tareas cognitivas específicas. Estos estudios han permitido identificar las funciones de regiones cerebrales clave, ya que son clave en la toma de decisiones, la planificación, la resolución de problemas y otras funciones cognitivas. Además de esto, la neuropsicología cognitiva ha sido muy crucial para comprender las consecuencias de los daños cerebrales y enfermedades neurológicas en las funciones mentales de los individuos. Estudiar pacientes como por ejemplo lesiones cerebrales han proporcionado información valiosa sobre la especialización funcional del cerebro y esto ha permitido desarrollar intervenciones terapéuticas específicas para rehabilitar o mejorar las habilidades cognitivas en las áreas afectadas. En resumen, la neuropsicología cognitiva nos ha aportado conocimientos esenciales sobre cómo el cerebro respalda nuestras capacidades cognitivas y cómo las lesiones cerebrales y enfermedades pueden afectar estas funciones. Este enfoque interdisciplinario entre la neurociencia y la psicología ha llevado a avances significativos en nuestra comprensión del funcionamiento cerebral y ha tenido importantes implicaciones clínicas y terapéuticas en el campo de la salud mental y la neurohabilitación. Hablaremos un poco sobre Lev Vygotsky. Fue un destacado psicólogo ruso de origen judío, uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo humano, cuyo trabajo se centró principalmente en la psicología cultural e histórica cultural. Su enfoque se conoce como la teoría sociocultural de Vygotsky. Los aportes de Vygotsky a la psicología evolutiva son muy relevantes en diversos campos de la teoría evolutiva, ya que estos abarcan el desarrollo sociocognitivo en la primera infancia, la aparición del lenguaje y la comunicación, la construcción del lenguaje escrito, entre otros aspectos. La perspectiva evolutiva de Vygotsky es fundamental, ya que en su trabajo sugiere que para entender el comportamiento de una persona es necesario estudiar sus fases y cambios a lo largo de su historia. Esto implica analizar los procesos psicológicos a lo largo del desarrollo. Vygotsky examinó los efectos de la interacción y las intervenciones en estos procesos, lo que dio lugar a dos variantes de su análisis genético. Entre ellos encontramos el método genético comparativo y el método experimental evolutivo, que son los que ustedes pueden visualizar en la diapositiva. Entonces, para comprender el desarrollo de manera completa, Vygotsky distinguió y relacionó 4 ámbitos en los que aplicó su método genético. Está el ámbito filogenético,
que aborda el desarrollo de la especie humana y las funciones psicológicas exclusivamente humanas, y el ámbito histórico sociocultural, que se centra en los sistemas artificiales complejos que regulan la conducta social. El ámbito ontogenético, que representa el encuentro entre la evolución biológica y sociocultural. Y finalmente, el ámbito microgenético, que se enfoca en el desarrollo específico de especies psicológicas en los individuos, buscando estudiar la construcción de procesos psicológicos. En resumen, la obra de Vygotsky ha sido esencial para comprender la evolución psicológica y el desarrollo humano, abarcando diferentes áreas y proporcionando enfoques útiles para entender cómo los seres humanos adquieren habilidades y conocimientos a lo largo de su vida. Ahora hablaremos un poco sobre el modelo genético comparativo. El método de Vygotsky se enfoca en comprender los procesos psicológicos humanos considerando su lugar y momento en el desarrollo. El contrasto su enfoque genético con otros que ignoraban esta perspectiva, argumentando que solo proporcionaban descripciones y no explicaciones. En cambio, Vygotsky afirmaba que la determinación del método influía en la interpretación de los fenómenos psicológicos y que las confusiones entre investigadores seguían por no compartir la forma adecuada de investigar un fenómeno. Entonces, es decir, que el énfasis principal de Vygotsky en su análisis genético era el estudio de los procesos evolutivos y cómo se desarrollaban. También investigó los efectos de la interrupción y las intervenciones en estos procesos. En el análisis genético comparativo, estudió cómo la interrupción de una fuerza del desarrollo afectaba la evolución de la capacidad prácticas e intelectuales del ser humano. Por ejemplo, examinó los efectos de la sordera en el desarrollo de funciones psicológicas superiores, considerando cómo alteraban el complejo sistema de desarrollo. Entonces, decimos que el método genético de Vygotsky se enfoca en comprender los procesos psicológicos desde una perspectiva evolutiva, teniendo en cuenta la influencia del desarrollo en su formación y evolución. Esto le permitió realizar investigaciones originales y relevantes en el campo de la psicología evolutiva. Le sigue el método experimental evolutivo. Lev Vygotsky fue un innovador en el campo de la psicología experimental al introducir un método de doble estimulación. Este método consistía en presentar al sujeto dos tipos de estímulo, el primero objeto de actividad y el segundo signos de ayuda a organizar la actividad. Entonces, al usar esta doble estimulación, Vygotsky pudo obtener una gran cantidad de información experimental nueva y relevante. Ahora hablaremos cómo funciona este método y por qué es valioso en la investigación psicológica. En primer lugar, Vygotsky utilizó objetivos de actividad, que son elementos con los cuales el sujeto interactúa directamente. Estos objetos pueden ser materiales concretos, herramientas o cualquier elemento que despierte el interés y la acción en el sujeto. Al presentar objetos de actividad, Vygotsky permitía que el individuo experimentara y se involucrara activamente en las situaciones concretas, lo que proporcionaba una comprensión más profunda de su comportamiento y sus procesos cognitivos. En segundo lugar, Vygotsky introdujo los signos como el segundo tipo de estímulo, ¿no? Estos signos son representaciones que el sujeto utilizaba para organizar sus actividades y darle un significado. Los signos pueden ser símbolos, palabras, gestos o cualquier sistema de comunicación que tenga un significado compartido. Entonces, al incluir estos signos en la experimentación,
Vygotsky exploró cómo los sujetos utilizaban estas representaciones para entender y guiar sus acciones y pensamientos, ya que las combinaciones de objetos de actividad y signos en el método de doble estimulación permitió a Vygotsky observar cómo los sujetos interactuaban con el entorno y cómo utilizaban herramientas cognitivas para dar sentido a sus experiencias. Esto proporcionó una versión más completa de los procesos psicológicos y cómo se relacionan con la actividad práctica y el lenguaje. Entonces, para concluir el método experimental de doble estimulación de Lev Vygotsky fue una contribución significativa en la investigación psicológica al presentar objetos de actividad y signos en sus experimentos. Vygotsky obtuvo información experimental valiosa que ayudó a entender cómo los sujetos percibían, procesaban y organizaban su entorno. Este enfoque permitió una visión más profunda de los procesos cognitivos y cómo se desarrolla en relación con la actividad humana. Como resultado, su método sigue siendo relevante en la psicología y continúa influyendo en la comprensión del desarrollo humano y el funcionamiento mental. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la teoría cultural del desarrollo cognitivo, también conocida como la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Es una perspectiva importante en la psicología del desarrollo que destaca el papel fundamental el del entorno social y cultural en el desarrollo de las habilidades cognitivas y el pensamiento de los individuos. Según esta teoría, el desarrollo cognitivo de un individuo se produce a través de interacciones sociales y la internalización de herramientas culturales. Vygotsky enfatiza que los procesos mentales superiores, como el pensamiento abstracto, la resolución de problemas y la autorregulación, se originan en las interacciones sociales y son mediados de herramientas culturales como el lenguaje, las normas sociales, las prácticas compartidas y las representaciones simbólicas. Es un concepto central de esta teoría de la zona de desarrollo próximo, que es la brecha entre lo que el individuo puede hacer de manera independiente y lo que puede lograr con la asistencia y la orientación de alguien más competente. El lenguaje también juega un papel crucial en la teoría cultural de desarrollo cognitivo. Vygotsky consideraba que el lenguaje no solo es una herramienta de comunicación, sino también una herramienta de pensamiento. A través del lenguaje, los individuos adquieren conocimientos y aprenden a estructurar su pensamiento. La interacción del lenguaje y las representaciones simbólicas permiten a las personas desarrollar habilidades cognitivas. Además de esto, Vygotsky subraya la importancia de la cultura y las prácticas sociales en la formación del pensamiento humano. Los patrones culturales y la forma de pensar específicas de una comunidad, esto puede influir mucho en cómo los individuos perciben, razonan y resuelven los problemas. Esta teoría cultural de desarrollo cognitivo destaca que es un proceso fundamental enraizado con el contexto social y cultural en el que viven los individuos, ¿no? Y pues la interacción con otros, la internalización de herramientas culturales, como lo acabé de mencionar anteriormente, y el papel del lenguaje son muy fundamentales para el crecimiento cognitivo y la formación del pensamiento humano. Esta teoría ha tenido un gran impacto en la comprensión del desarrollo humano y en la práctica educativa, ¿no? Enfatizando pues la importancia de entornos ricos y estimulantes para poder promover el aprendizaje y el desarrollo de habilidades cognitivas. Teoría del aprendizaje Lev Vygotsky. La teoría del aprendizaje de este autor es una de las perspectivas más influyentes en la psicología del desarrollo y de la educación. Lev Vygotsky, un psicólogo ruso del siglo XX,
propuso una teoría que se centra en la interacción social y el papel crucial del entorno cultural en el proceso de aprendizaje. Aportaciones de Lev Vygotsky. Entre los muchos aportes de este autor a la investigación educativa se destacan dos que parecen ser fundamentales. El primero es su aporte epistemológico, que sería el método de razonamiento, y el segundo es el método genético experimental. Vygotsky introdujo el concepto de herramientas o instrumentos psicológicos, que son sistemas de símbolos, lenguaje y otras formas de mediación que influyen en el pensamiento y la resolución de los problemas. Al igual, enfatizó la importancia del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo de un individuo. Vygotsky propuso también que las funciones mentales superiores se originan en el plano social y luego se internalizan en la mente del individuo. Para él, el lenguaje juega un papel central en el desarrollo del pensamiento. Argumentó también que el lenguaje y el pensamiento están estrechamente relacionados y se influyen mutuamente. Planteó la zona de desarrollo próximo. Este concepto de la zona de desarrollo se refiere a la brecha entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz.